seguir dejando que entren los compañeros. Ya estamos en un número importante, aunque siguen entrando. Bien, sí, es lo que les comentaba, ¿no? En ese protocolo vamos a dejar bien por escrito todo lo necesario para llevar en el parcial, todo lo que va a estar a su disposición, los tiempos de realización de la parte práctica, los minutos de descanso, los tiempos de la parte teórica, todo se rinde el mismo día, en ese espacio, en ese tiempo destinado al parcial, y después, bueno, si nos van a dar creo que 2 o 3 aulas simultáneas, entonces los profes nos estamos organizando, y si tenemos que desdoblar curso, como les digo, los cursos de la tarde y la noche no tengo tanto problema, porque los cursos de la tarde y noche son muchísimo menos numerosos que los de la mañana. Pero a la mañana me parece que sí, va a haber ahí como una demora, una espera, un desdoblamiento de curso, porque no nos dan la cantidad de compu para trabajar. Por supuesto, todo previamente programado por nosotros, es decir, el tipo de parcial y qué parcial va para cada curso, para cada horario y todo lo demás, ¿no? Bien. ¿Qué nos toca ver hoy? Ay, alguien me está escribiendo por acá también. Unidad 3, exactamente. Ya vimos, eso es lo que les íbamos a relacionar con lo que ya trabajamos la clase pasada. Ya vimos en las 2 clases anteriores la presentación de la materia, toda la parte de la unidad 1, los conceptos más importantes de esa unidad, y la clase pasada fuimos relacionando esos conceptos de la unidad 1, los vinculamos con la unidad 2, y dentro de la unidad 2 vimos, básicamente la esencia de la unidad 2 era cómo presentar esos datos estadísticos en 3 formatos base, como siempre les digo. Más o menos les enseñé cómo se construía cada uno de esos 3 formatos base, y cómo se acompañaban esas tablas con distintos gráficos y demás. Como siempre les comento, está la posibilidad de hacerlo con el Excel, con el Infostat en forma manual, pero siempre sabiendo lo que estoy haciendo y, por supuesto, interpretando, ¿sí?, correctamente las salidas, ya sea en la construcción manual o en cualquiera de los formatos que hayan elegido. Entonces, como ya vimos más o menos también los distintos pasos, como les decía yo, para hacer un estudio estadístico, en donde uno de esos pasos tenía que ver con esta recopilación de datos y presentación, aunada a esa recolección y presentación viene otra conjunto de actividades que nos promueve la estadística, que es resumir aún más los datos, ¿no? Si teníamos una gran base de datos, la resumíamos en formato tabla y gráfico, y ahora vamos como a resumirla más aún con un cálculo de distintas medidas. A veces con un solo resultado me está dando una idea de cuál es ese comportamiento de datos. Entonces eso es lo que vamos a abordar hoy, y que lleva a todo lo que es la unidad 3. Las medidas, ¿sí?, descriptivas. Y justamente reciben ese nombre porque describen el comportamiento de ese conjunto de datos. Y vamos a ver cómo se clasifican esas medidas descriptivas. Primero vamos a ver el concepto de qué es una medida descriptiva, cómo lo vamos a abordar a esos distintos tipos de medidas, y nos vamos a meter dentro de cada uno de estos tipos de medidas descriptivas, y a su vez los volvemos como a desarmar en conceptos, y vamos a ver varias medidas para cada tipo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de medidas de posición, dentro de la posición vamos a ver determinadas medidas. Si hablamos de medidas de dispersión, que así como se las voy a presentar ahora a continuación, a su vez cada medida. Y siempre, como es mi característica, dándole esta mirada macro de la cosa, ¿no? Es decir, esta es la clasificación, y así se va desarmando la temática, no solamente tratando de rescatar los conceptos, sino también su simbología, su cálculo, en este caso, sus expresiones simbólicas que permiten hacer el cálculo, y las interpretaciones que tenemos de cada una de ellas. Entonces, como dice acá, importancia de las medidas descriptivas, ¿no? Dice, cuando se requiere procesar o analizar los datos previamente recolectados. Recuerden esto, que también se los he dicho 2 o 3 veces, y que lo voy a profundizar cuando veamos probabilidades, el próximo eje. Yo siempre les digo, acá estamos
vamos a recolectar datos y a partir de lo que recolecté estoy haciendo todo este tratamiento, que es absolutamente diferente a lo que vamos a ver en probabilidad, ¿no? Acá trabajamos sobre los datos observados. Entonces, como dice esta primera parte de la diapositiva, lo que voy a hacer es, recolecto datos tan previamente recolectados y, como lo tienen acá en la flecha, como no basta con organizarlo a través de las tablas o de las gráficas, no basta a veces, quiero saber más, empiezo a analizar un poquito más en detalle el comportamiento de esos datos, es que aparecen estas medidas. Entonces, me ayudan estas medidas, vamos a buscar mi marcador, me ayudan estas medidas a justamente a darme una visión más completa del comportamiento de esos datos bajo estudio, ¿sí? Y dice acá que se obtiene a partir de las tablas y gráficas. Bien, es decir, no, o sea, como que antiguamente primero pasaba por el paso de las tablas y gráficos y a partir de ahí me ponía a calcular medidas. ¿Por qué? Porque ya tenía ese primer paso de resumen. Ahora, bueno, con todas estas posibilidades, como yo les digo, que tenemos con la tecnología, simplemente con las grandes bases de datos y trabajando los datos de manera de lista o en intervalo, directamente yo puedo ir a calcularlo sin tener que hacer primero una tabla para calcularlo. Trabajo con los datos puros, aplico algún procedimiento, algún cálculo específico y obtengo una medida que me va a dar seguramente mucha información, como les digo, con respecto a esos datos que vamos a analizar. Entonces, como su nombre lo decía, medidas que describen. ¿Quiénes son esas medidas descriptivas? ¿Sí? Entonces acá tenemos que vamos a resumirla a esa información, y cuando decimos resumir, lo hacemos a través de estas medidas bien específicas, que de alguna manera me están hablando de estas características más importantes, y que las voy a clasificar, como dice acá, como medidas de posición, medidas de centralización, medidas de dispersión, y también medidas de forma, ¿sí? Entonces, hay una pequeña diferenciación entre posición y centralización. Las de posición, ¿qué hacen? Toman al conjunto de datos, ¿sí? Ordenado de datos, ¿y qué hacen? Y empieza a hacer como miradas con respecto a ese comportamiento de la ubicación de esos datos. Y hay algunas medidas que aprendemos a calcular, como los cuartiles, los percentiles, ¿sí? Porque me denotan posición. Comportamiento de los datos en relación al comportamiento de cómo se ubicó el dato. En cambio, centralización, como dice acá, indica valores con respecto a cómo se agruparon los datos, ¿sí? Es decir, una mayor concentración a lo mejor en un extremo de la distribución, en el centro, en el otro extremo, y para eso vamos a ver otras medidas, entre las más significativas y las tres más importantes que vemos, es la media, la mediana y la móvil. Después vamos a ver otro conjunto de medidas que se llaman de dispersión, y como su nombre lo indica, ya medio nos va dando una idea, habla de esa concentración o dispersión, es decir, cuán concentrados están o cuán dispersos están con respecto a un valor promedio, ¿está bien? Y ahí vamos a ver varianza, desviación, coeficiente de variación, rango, es decir, un conjunto de medidas. Todas estas, como yo les digo, siempre las vamos a ver conceptualmente, cómo se calculan y básicamente su interpretación. Ahora, lo que me decía recién el compañero, ¿podemos usar fórmulas? Sí, hay un conjunto de fórmulas que ustedes pueden ir a buscar y recoger y traer, o bien saber utilizar alguna de las herramientas para que realicen los cálculos. Y la otra medida que vemos, que le llamamos de forma, ¿por qué de forma? Porque son de tipo gráficas, ¿está bien? Entonces vamos a aprender a calcular las de asimetría y las de apuntamiento, que también se llaman puntiagudez o kurtosis, ¿no? Son básicamente armar unas gráficas, también tienen unos coeficientes que me permiten calcular, pero armar unas gráficas y a partir de esa gráfica, como les digo siempre, interpretar al conjunto de datos. Entonces acá tenemos las tres más significativas, que son las de posición o sentencia central,
las de dispersión y las de forma. Nos vamos a ir metiendo por cada una de ellas. ¿Nadie quiere entrar? No. Nos vamos a ir profundizando por cada una de ellas, las vamos presentando, y después, por supuesto, al final de la clase las vamos a integrar todas en alguna aplicación para que vean, digamos, cómo se aplican justamente. Medidas de centralidad o de centralización. Nos da el centro de una distribución. Es un valor que se puede tomar como representativo de ese conjunto de datos. Me da esa tendencia central, ¿está bien? Es decir, cómo han ido comportándose esos datos, pero a dónde se han ido como reuniendo esos datos en relación a toda la serie de datos. Dice que hay diferentes modos para definir ese centro, ¿sí? Y para eso tenemos 3 medidas, que cada una de ellas aporta algo a estas medidas de centralidad, cada una de ellas hace una mirada diferente del conjunto de datos, y que seguramente en algunos casos se complementan, porque por ahí van a decir, profe, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tengo que usar? Y no, todo depende del tipo de variable, del estudio que se esté haciendo. A veces con solo quedarnos con la media es suficiente, a veces solo puedo calcular la moda, no puedo calcular ninguna de las otras dos. Entonces todo depende del tipo de variable que estoy analizando, van a ser las medidas que puedo calcular. ¿Puedo calcular las 3? Y sí, seguramente puedo calcular las 3, pero está bueno de esto de no quedarme solamente con las de centralidad o solamente con las de dispersión, sino que es bueno siempre aunar y tener alguna medida de centralidad y alguna de dispersión. Y la gráfica, todo eso me da una mejor visión de ese conjunto de datos. Entonces, dentro de las medidas de centralización o tendencia central, vamos a trabajar en este primer caso con lo que llamamos la media o promedio. ¿Está bien? La media o promedio. Lo deben haber calculado 200.000 veces en su vida, y más estando seguramente cuando tienen que sacar promedios para saber si llegan a una nota o cuando tenían que aprobar alguna materia. Bueno, esa media o promedio que han calculado toda la vida es la que estamos presentando ahora. ¿Qué podemos decir de la media o promedio y cuál sería la expresión más simple de cálculo de la media o promedio? Ven que alguien está escribiendo y yo me distraigo, entonces ustedes se me enojan cuando yo los anfitriónico, está bien, entonces no entendí. Bien, cuando sacó el promedio de física 1, eso me está diciendo, parece que física le costó mucho. Acá un compañero me dice, bien, cuando sacó, parece ser los promedios de física porque le costó muchísimo, entonces estaba cada rato sacando el promedio. Bueno, más o menos así, ¿sí? La media aritmética dice que está bien, perfecto. La media aritmética, como les decía, es lo que comúnmente, como yo les pongo acá, llamamos promedio, ¿no? Porque, bueno, algunos pueden pensar que es otra cosa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos sumando todos los valores observados de la variable y lo estamos dividiendo por la cantidad de observaciones, no es más que eso, ¿está bien? Por eso dice acá, la fórmula para el cálculo de la misma se presenta a continuación, la podemos visualizar de esta manera, simbólicamente lo pueden encontrar así como una X o una Y con una barrita arriba, a eso le llamamos media muestral, y una mu, que se llama, que es una letra griega, si la trabajamos para que represente una media poblacional, la trabajamos justamente con este símbolo, y no es más que, como decía recién, la sumatoria de los valores observados de la variable dividido la cantidad de observaciones, en este caso n mayúscula, que sería el número total de la población, y en este caso el n minúscula, que sería el de la muestra. Entonces lo que hago, justamente como dice acá este cuadro, lo que hago es sumar todo ese conjunto de datos y dividirlo, ¿está bien? Esto se presenta seguramente para una serie de datos en lista.
A ver, esperen. Bien, entonces, después contesto preguntas que tengan que ver con la gestión. Acá les he puesto un ejemplo simple, ¿sí? Para un conjuntito de datos básicos, por supuesto. Ustedes siempre traduzcan todo esto a grandes volúmenes de datos, como les he dicho, y cómo sacaríamos un promedio y qué interpretaríamos de ese promedio. Entonces, lo que hago es recolectar toda esa información. En este caso, dice, se recolecta información acerca de cantidad de máquinas que recibieron mantenimiento en 5 líneas de fabricación. Bueno, en la línea de fabricación 1 parece que hubo 2 máquinas que recibieron mantenimiento, 3, 1 y así. Lo que estoy haciendo es sumando esos valores de la variable y dividiéndolo por la cantidad de observación. Me da una media, en este caso de esta muestra, igual a 2, entonces interpretamos que en promedio 2 máquinas han recibido mantenimiento por línea. ¿Está bien? Siempre que ustedes elaboren algún documento que les pide la cátedra o lo que fuera, siempre es indispensable no solamente el cálculo y que aparezca el 2, y vaya a saber qué es 2, sino que acompañen justamente ese cálculo con una interpretación. Y esa interpretación, como bien lo ven acá, tiene que ver, por supuesto, con la variable bajo estudio. Si estamos hablando de máquinas que han recibido mantenimiento, bueno, la interpretación viene con respecto a eso. Esa sería la media, ¿sí? Un cálculo de la media. Si vamos ahora a hacer, a ver, tengo tanta cosa abierta, ahí estamos. Vamos a hacer como una especie de interpretación, por decirles, gráfica de ese valor medio. Acuérdense que estamos dentro de las medidas de centralidad, no de posicionamiento, sino de centralidad. Entonces dice acá, la media siempre se puede calcular para un conjunto de números. Para un conjunto de números. Variable cuantitativa. No me digan, por favor, que ha pasado muchas veces, que tienen una base de datos en donde, no sé, tienen estudios, primario, secundario, terciario, entonces le pusieron un 1 al primario, el numerito 2 al secundario, el numerito 3 al terciario, pero como una manera de codificar para que no tener que estar cargando la expresión, y después se han puesto a calcular la media de primario, secundario y terciario. Es decir, no puedo calcular una media aritmética de una variable de tipo cualitativa. Por eso dice acá, siempre se puede calcular para un conjunto de números, ¿está bien? Es decir, a una variable numérica. ¿Existe una media única para un conjunto de datos de números? Bien, existe una media. Para un conjunto existe una media, si tomo otra muestra o tomo otro conjunto, será seguramente otra media, ¿no? Y la media, dice, es sensible o afectada, ¿sí? Porque a cada valor de ese conjunto de datos. ¿A qué me refiero con esto? Y fíjense en acá, tienen el ejemplo a la derecha. Si yo tengo este conjunto de datos, 1, 2, 2, 3, y calculo el promedio o media, dijimos que hacíamos la suma de todo y lo dividíamos en 4. ¿Está bien? Entonces sumo 2, 4, y acá tengo 8, dividido 4, me da 2. Parece que ese conjunto de datos está acá como bastante centralizado y ahí hay un promedio. ¿Qué pasa cuando yo en el serie o en el conjunto de datos tengo datos que a veces les llaman anómalos, a veces les llaman atípicos? ¿Qué pasó acá? Dice, la media es sensible o afectada por el valor del conjunto de datos. Fíjense en que acá hay muchos valorcitos que están como cerca y de repente hay un valor extremo. ¿Está bien? ¿Qué pasó con la media? Se corrió. Se corrió porque hubo un valor que hizo que se desplazara esa media, ¿sí? Hacia, en este caso, hacia la derecha. Si yo tuviera que hacer una distribución o una gráfica, ¿se acuerdan como hablamos la clase pasada de las curvas suaves? Yo tendría a lo mejor un pico en donde se presenta mayor conjunto de datos y de repente algunos valores medios allá atípicos que hizo que ese promedio se corriera. Yo siempre doy el ejemplo de que si me pusiera con ustedes y el conjunto de datos, a ustedes como curso y yo, y tuviéramos que sacar un promedio de edades,
salvo que haya algún otro estudiante que sea grandecito como yo les corro la media, porque si hay un promedio todo de, no sé, 20 años que pueden tener ustedes, justamente con la edad incorporada mía dentro de esa serie, y seguramente les corro el promedio. Les afecto, si es sensible la media, a esos datos atípicos, ¿está bien? Entonces, si bien acabamos de ver que es muy simple el cálculo de la media, sabemos interpretarlo y sabemos de estas características, ya van a ver cómo, ahora dentro de un ratito, cuando empecemos a analizar conjuntos de datos y varias medidas a la vez, van a ver esto de la importancia de saber seleccionar la medida adecuada. Cuando me conviene utilizar a la media como la más importante, o a lo mejor la moda, ¿está bien? Porque si me lo va a estar corriendo al promedio, a lo mejor no es tan significativa en ese momento. La media o promedio tiene ciertas propiedades que le llamamos, ¿sí? Propiedades para realizar el cálculo de una nueva media, cuando cambiaron los valores originales y demás. Entonces, acá yo les he sintetizado, ¿sí? Algunos de los más significativos. Los más significativos, los que ustedes van a usar más fuertemente en el práctico, son estos tres, ¿no? Que es aplicar propiedades de la media, es decir, son como caminos alternativos para encontrar nuevos valores de media sin tener que trabajar de nuevo con todo el conjunto de datos. ¿Vieron como, no sé, alguna vez en su vida habrán visto en el secundario que la propiedad conmutativa dice que si yo cambio el orden de los factores el resultado no cambia? Entonces, yo podría haber multiplicado así y no así. Bueno, son propiedades de un conjunto de valores que a veces nos facilitan la tarea. Esa es la finalidad de las propiedades, en este caso, de la media aritmética. Tiene una serie de propiedades. Entre las más significativas, y como siempre les digo, más allá de enunciárselas y expresárselas en forma simbólica, recurran al material obligatorio, y esto mismo que está acá en síntesis lo tienen demostrado con números, ¿sí? Un pequeño ejercicio, mira, si multiplico así, digo lo mismo que aplicando la propiedad que si multipliqué así. La parte, digamos, numérica o práctica, que también la van a trabajar con la profe en el práctico. Bueno, una de las propiedades, y las tres más significativas, que es lo que más me interesa, dice que la suma, por eso está expresado acá el sumatorio, la suma de las desviaciones, o sea, de las diferencias, ¿entre quién? Entre cada valor y la media, la sumatoria, o sea, acá está el promedio, ¿no? La sumatoria entre cada valor de la serie, como dice acá, menos la media, esa sumatoria me va a dar igual a 0, ¿está bien? Y uno lo puede comprobar haciendo ese cálculo. La suma de los cuadrados de las desviaciones, lo mismo, la sumatoria de los cuadrados de las diferencias o las desviaciones entre los valores observados y la media, siempre me va a dar igual a un valor mínimo, ¿sí? Y las tres más importantes, que son las que van a utilizar más en la parte práctica, son que la media de una constante es igual a una constante. Por ejemplo, si yo hubiese tenido acá el valor 2, 2, 2, 2, y saco un promedio o media de un valor constante, me va a dar como promedio 2, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta expresión. La media de un valor constante va a ser igual a la constante. Después tenemos la media del producto, ahí está el puntito que marca producto, entre una constante y una variable, representando a Y la variable y K la constante, la media de una constante por una variable es lo mismo que aplicar la constante y multiplicarla por la media de la variable. ¿Cuándo se puede dar esto? Cuando uno dice a determinado conjunto de datos, que pueden ser, no sé, los sueldos de muchos obreros, le quiero aplicar, ¿sí? No sé, un aumento de sueldo de 2.000 pesos a cada uno de los sueldos que tengo acá registrados en mi base de datos. Entonces es una constante. Entonces es decir, la media de esa constante, de la variable por la constante, va a ser lo mismo que haber trabajado la media de los valores originales multiplicado por la constante.
Como les digo, esta demostración, porque acá hay una igualdad, esta demostración, resolviendo la serie de datos de esta manera y resolviéndola de esta, lo tienen en el material obligatorio con números para que vean que realmente se da la igualdad. Y después tenemos que, otra más de las que más utilizamos, que es la media de la suma, acá teníamos un producto, de la suma entre una variable y una constante, es igual a la, más menos, perdón, ¿no? Es acá más menos. La suma o resta de una variable más una, o más menos una constante va a ser igual a la media de la variable original más menos esa constante. Entonces, teniendo en cuenta estas propiedades, puede acontecer, y lo vamos a ver al final de la clase de hoy, con un ejercicio integrador, como les digo, que se les pueda presentar un nuevo cambio, un nuevo requerimiento. Calculame la nueva media si yo le aumento los 2.000 pesos a todos los empleados, ¿cuál será el promedio que tengo que pagar este mes? Bueno, entonces no hace falta que vuelva a trabajar con todo el conjunto de datos, sino que puedo aplicar alguna propiedad de estas y hacer el cálculo respectivo. Esa era la primera medida. Recuerden que estamos dentro de medidas descriptivas que describen el comportamiento de la... Dentro de eso estamos medidas de centralidad, y dentro de centralidad habíamos visto la media o promedio.